Este para mí es un tema muy interesante porque parecería ser muy actual. Hay una serie de ideas que me gustaría que se queden con él. De entrada les digo que me gustaría que fuera una co-creación de esta conferencia, que no sea solamente que yo les diga algo. En efecto, como decía, voy a decirte Joy en público, como decía Joy, parecería ser que no hay fronteras en la comunicación. Yo recuerdo que una vez el periodismo incluso tenía géneros, ¿verdad? Géneros periodísticos, que estaba el informativo, el interpretativo, había uno que se llamaba opinión, pero entonces ya ahora todo es opinión, entonces como que no sabemos en qué momento están informando, pero uno no puede decir eso en público porque entonces te dicen atrasado, porque bueno, pero había fronteras, pero ya eso desapareció. De la noticia del espectáculo, la audiencia no es que solamente no diferencia entre los géneros periodísticos, porque eso puede ser como que muy complicado para la audiencia. La audiencia incluso no tiene por qué saber eso. A la audiencia, en teoría, lo que habría es que responderle las preguntas básicas del periodismo. ¿Se responden todavía? ¿Verdad? Hay que responderla. De hecho, me dijeron que para responderla hay que investigar también. Y que por tanto, todo periodismo entonces es de investigación, porque usted no puede responder la pregunta básica del periodismo sin investigar, pero tampoco eso se usa ya. Bueno, pero la audiencia está en lo siguiente, la audiencia está en contenido donde la propia audiencia no logra identificar si es informativo, lo entretiene porque se pasa el día entero pegado al teléfono, entonces hay un entretenimiento, pero de lo que no se da cuenta es quizás que lo están convenciendo de algo. Voy a ver si puedo ir despacio, porque él me dijo que era 2 horas que tenía, pero voy a tratar de resumirlo en 25 minutos. Él me dijo que lo resumiera en 25 minutos. Informar, entretener, persuadir. Todo lo que está aquí, conocen eso, porque es básico, lo vieron todos incluso, seguro en el primer cuatrimestre, y tienen muchísimo tiempo ejerciéndolo. ¿Cuál es la única diferencia? Que antes usted se pasaba toda su vida como periodista, y cuando hablo de periodista me refiero a... ¿Están grabando esto? No graben. Periodistas de verdad, los que salen a responder las preguntas básicas para que la gente esté informada sobre un tema. Se pasaron toda su vida informando con datos, hechos, lo que pasó, lo objetivo. Entonces luego vino el entretenimiento, que se pensaba que era parte de las funciones de la comunicación, no el periodismo, ¿verdad? Pero entonces comenzaron a funcionar, y quizás lo que presentó la colega, la profesora Carol, del amigo Tolentino, es parte del entretenimiento, de esa espectacularidad para atrapar el bien más preciado que hay en este momento, que es la atención de la gente, el bien más preciado. Todas las compañías tecnológicas del planeta, no importa el tamaño que tengan, están luchando por la atención de la gente. Algunos luchan para venderla, otros luchan para comprarla, por eso es lo que están haciendo. Entonces, quizás el amigo Tolentino, que con eso no estoy santificando lo que hizo en el video, que no entendí qué es lo que le hacía con la nariz las cosas, no lo entiendo. Yo te explico ahorita. ¿Tú me explicas? Él tiene conocimiento al respecto. El hecho es que me imagino que lo que él estaba haciendo era entreteniendo para que la gente se mantuviera viendo el programa. Y en efecto parece que lo hizo, porque es todo un fenómeno en este momento, Tolentino, ¿verdad? Un fenómeno mucho más grande que aquellos decanos que tienen 20 años embarrando cuartillas, ¿verdad? Y de que, no, género periodístico, hay que responder a preguntas básicas desde el lead para que la gente sepa qué pasó. No, los titulares, hay que ser claros en los titulares, porque la gente ya tiene que tener una idea de lo que está pasando. No olvídense de eso, que eso se venció ya. Y por último, entonces, persuadir. Entonces, ¿qué está
pasando hoy? Con todo el contenido que ustedes producen, todo eso se ha mezclado y tiene un fin último. El público no siempre se da cuenta que lo están persuadiendo. Cree que solamente está viendo algo divertido, como Tolentino, y cuando se tiraba y cuando bailaba. Yo nunca me conectaba con él, como yo lo conozco desde que él comenzó a dar clases en una escuela de inglés en Villa Juana. Y él se comportaba a sí mismo. Lo que ustedes ven de Tolentino hoy, eso mismo era hace 15 años. Yo tenía como 3 años en ese tiempo. Estoy entreteniendo, estoy generando contenido. Entonces, confía más en el carisma. No, eso lo dijo fulanito de tal. O sea, no es con la cara, que el amigo ahorita va a explicar qué significa. Me imagino que está haciendo referencia al tema que aborda y que eso puede pasar. Entonces, la audiencia, insisto, no diferencia entre una cosa y la otra. Una frase tan corta que usted puede decir, bueno, quizás él no sabía que eso era lo que estaba haciendo, pero quizás sí. Entonces, ¿todos ven esa lámina? Kelvin, te voy a mandar esto en PDF para que lo compartas con todos. Función informal. Antes era noticias, datos, reportajes. Hoy se presenta como opiniones disfrazadas de datos. Cuando usted ve mucha gente haciendo opinión, que como nadie se dedicó a enseñarle a la audiencia los géneros periodísticos, te puedo decir Otaño, pero ¿por qué hay que enseñarles si la audiencia no va a ser periodistas? Pero hay un rol que es el que nos hace falta hoy, que es alfabetización mediática e informacional. Porque la gente tiene que saber cómo informarse ante esa explosión de medios. ¿Quiénes tienen medios aquí? Todos, ¿verdad? Todos. Imagínense, antes ¿cuáles eran? Con una mano, ¿te lo contaba a todos? Ahora, ¿cómo el ciudadano entiende, en medio de esta explosión de medios, cuál es el contenido fiable, ¿verdad? Confiable, el objetivo? Tiene que saber consultar sus fuentes. Entonces, lo que era exclusivo para los periodistas desde el punto de vista de entender cuál era la información veraz y cuáles eran las fuentes, ahora el ciudadano tiene que aprender a hacerlo. Entonces, me gustaría que ustedes guarden esa idea. No se la voy a leer porque sé que todos lo están viendo, pero me gustaría que la guarden, porque quizás nos va a ayudar mucho a entender no solamente lo que vamos a hablar a continuación, sino también parte del ejercicio que estamos haciendo ahora. La emoción como herramienta de persuasión. El humor, la indignación, la identificación emocional. Hace unos minutos conversábamos, Abril, Joy y unos compañeros aquí en la mesa sobre el Brexit. Que hay unos intelectuales que dijeron que nunca se le debió haber permitido a la mayoría decidir si sí o si no en el Brexit. ¿Por qué? Por algo sencillo. Él decía, es que la mayoría no conoce cómo funciona la economía, cómo funciona la política y por tanto no puede entender si la decisión es correcta o es incorrecta. ¿Pero de qué se llevó la mayoría? De lo emocional. Lo que pasa cuando usted, por ejemplo, lo que pasó en Friusa, yo estoy a favor de que se regulen, sí. Pero cuando usted comenzaba a entrevistar a las personas, había mucha gente que no podía articularle una idea de por qué afecta verdaderamente al país. Pero hay un tema emocional que los mueve. Y la emoción mueve mucho más que la razón. ¿Quiénes están casados aquí? Ustedes ven, la emoción puede más que la razón. La mayoría se casa. Entonces, las emociones son una herramienta de persuasión muy poderosa. Y en la política y en la comunicación se valen bastante de eso. Un punto muy importante que no quiero dejar atrás. El algoritmo no se sienta a consultar fuentes de que, bueno, en el pregonero, que se ha convertido en el diario político por excelencia de República Dominicana,
Antes los políticos querían salir en el listín, ahora quieren salir en el pregonero. Pero el algoritmo no se sienta ni que consultar, ni que bueno, déjame ver si esto es verdadero, si esto es... No. El algoritmo lo único que dice, esto está teniendo mucha interacción, parece que es importante, déjame privilegiarlo y ponerlo arriba, que la gente le salga en el Explorer. Y eso es lo que a nosotros nos mueve, por eso es que generan mucho contenido emocional, porque es lo más proclive a lo viral. ¿Por qué las emociones funcionan? Sencillo, el cerebro humano recuerda más lo que le hace sentir que aquello que les informa. Por eso nadie te dice, vamos a sacar 5 millones de la pobreza. No, le damos un besito a un muchachito con 2 barras de mantequilla aquí. Cuando un contenido nos hace reír, enojarnos o identificarnos, es más fácil que le demos a compartir. Siéntense a partir de ahora de forma consciente y vayan haciendo con palito y con rayita cuánto contenido de meme ustedes comparten y cuánto comparten de noticias. Hay anuncios que hacen estúpido a la audiencia. Por ejemplo, cuando se iba a hacer la propuesta de la ley sobre voto obligatorio, ¿ustedes saben cuál era una de las sanciones que se le imponía a los ciudadanos? Quitarle la ayuda que se le daba en el programa Supérate. Fíjate cómo el hambre, cómo el legislador trafica, se burla del hambre. Ustedes se ríen, pero es así. No, aquí todo el mundo se rió, pero hizo sus filas para comer ahorita. Entonces, el hambre, bueno, no el hambre, la necesidad de alimentarse está en la pirámide de las cosas básicas que necesita el individuo. O sea, tampoco, ¿verdad? Todos hicimos fila ahorita, dentro de lo que me incluyo. De hecho, estaba asustado porque como era el último pensé que se iba a acabar. Pero además, ¿qué también hace? Que lo creamos. Durante muchas horas de esos 4 días a usted no le vimos. ¿Qué hacía usted durante este periodo de tiempo que, bueno, que había una tensión palpable en el país? Vamos a ver la diferencia entre los tipos de contenido. En toda la población. Bueno, interesarme por la situación de las víctimas. Tengo muy grabada alguna de las visitas a los hospitales inmediatamente después, donde había muchas víctimas y heridos del barrio de Vallecas. Había mucha gente joven, sobre todo en los pasillos, gente joven. ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? Me va a entender mucha gente. Un grupo de chicas jóvenes, muy jóvenes. Y me dijeron, Mateo, tienes que hacer esto. Un momento para mí. Pasa, Pepe. Muy impactante. ¿Cómo va? ¿Yo bien? ¿Y usted? Vale oro. ¿Está pensando? Pero no le voy a alargar el asunto. La diferencia entre los tipos de contenido, ¿cuál es? Cómo se ha ido degradando el fondo y hemos ido trabajando la forma, porque es al final lo que motiva interacción. Por eso los políticos ahora son un espectáculo. Les recomiendo el libro, se llama El triunfo del showman, de Donald Trump. Era impensable que una figura como esa, en la que se suponía la principal potencia de que ganara unas elecciones, y la ganó, perdió, y luego y cuando dijo no, yo no perdí, hizo que asaltaran el Capitolio, una cuestión que ni en película se había visto. Pero después de eso, nunca admitió que perdió, ganó. Y todo eso es por un discurso que lo que hace es que mueve la emoción, no la razón. Y al final, ¿qué le interesa a los partidos políticos? Ganar las elecciones. Y aquí en República Dominicana históricamente lo hemos vivido, porque hemos visto figuras del entretenimiento que pasan a la política
no necesariamente por voluntad propia. Los partidos comenzaron a identificar esos fenómenos y se los fueron llevando. Gente que era muy popular en los medios, precisamente porque entretenía a la mayoría. ¿Y qué pasó? Ganaron de forma arrolladora. No sé si hicieron una mala gestión, estaba muy pequeño cuando eso. Entonces, 3 emociones que mueven decisiones, sin parecer propaganda. Emoción, como el humor, la indignación, identificación emocional. ¿Cómo se usa el humor? Parodias, memes, sarcasmo. Les decía ahorita, hagan el cálculo a ver cuántos memes ustedes comparten al día y cuánta información de valor ustedes comparten. Y me atrevo a decir que la mayoría es información de entretenimiento y no necesariamente la sección de entretenimiento de ningún periódico. Por ejemplo, busquen el ranking de las visitas de las páginas web en República Dominicana. ¿Quién ve porno aquí? Levanten la mano. ¿Quién ve porno aquí? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, resulta que nadie ve porno. Pero le gustó que están comentando. Ellos todos me gustan. No. Nadie ve porno. Nadie ve porno. Perfecto. Perfecto. Yo tampoco. Sin embargo, cuando usted entra el top 10 de las webs mundiales que más visitas reciben desde República Dominicana, hay 3 o 4 que son porno. ¿Cómo que se llaman? No, que yo lo vi en el porno. No, sí. Entonces, vuelvo aquí, que usted no se le puede hablar ni de comida ni de porno. Entonces, vuelvo acá. El humor, parodia, meme, sarcasmo. ¿Qué efecto tiene el humor en la política? Ridiculiza al adversario y simplifica el mensaje. Indignación, denuncia, frases pilares. Efecto político, moviliza reacciones rápidas y politizadas. Vuelvo al Capitolio. No tigres con una vaina en la cabeza y que saltaron el Capitolio. Indignación. ¿Con razón o no? Estaban indignados. Identificación emocional. Historias personales, tono cercano. Fulanito recibió su casa, todos esos videos que le ponen a uno chulo a veces, de los gobiernos y todos los testimonios. Eso siempre conecta los testimonios. Juliano sería un ejemplo de identificación emocional. Entonces, y aquí entra el algoritmo. La gente decía. Que Juliano fuera un ejemplo de cómo la gente se identificó con ella. Sí. Pero eso no fue a propósito. Sí, exacto. Imposible. Ella no tiene la culpa. ¿Qué es capitalizable? Puede ser capitalizable. Entonces, ¿en qué entra el algoritmo? Recuerda, ¿qué es lo que premia? ¿Esto significa qué? Que estas plataformas difunden más lo que genera emoción, que es lo que por lo regular se viraliza. Si un video genera mucho me gusta, comentarios, reacciones fuertes, positivas o negativas, se mostrará evidentemente a más personas. Por eso todo contenido emocional, entretenido, tiene más poder de influencia que un artículo serio con datos. Y todo el que tiene aquí medios lo sabe. Cuando va a la medición de las páginas más visitadas, siempre se da cuenta que si fulanita volvió con el esposo, si no volvió. Si lo perdonó, si no lo perdonó. ¿Verdad? ¿Cómo es? Esa es la parte linda que usted dice. Marola, perdonó. ¿Quién es Marola? Que él está informado porque él viste en los medios y eso, escribieron. Entonces, los nuevos voceros ideológicos. Este punto es muy importante. Muy, pero muy importante. ¿Por qué es tan importante? Hay gente que confunde la visibilidad con influencia. Hay que preguntárselo a Kamala. Donde Kamala fue todo el mundo. Y Taylor Vainita, todos los artistas que conocen ahora los jóvenes.
Pues yo me quedé en Bienvenido Grande, el bigote que canta. Todos esos artistas jóvenes influyentes y fueron y levantaron la mano a cámara, cantaron, todo eso. Sí, ella logró una exposición exponencial. Pero aquí no tenían Trump a los antivacunas, a los antisistema, que tienen un fuerte contenido ideológico que generan ¿qué? Indignación, que generan odio. No, y no queremos aquí los migrantes. Y ese contenido es el mayor tractor de votos, porque hay una convicción. Una cosa es que yo escuche la canción de Taylor Swift, y una cosa es que yo me lleve lo que ella dice. Pero yo tengo que ir siempre a la tienda a comprarle maquillaje a mi hija, pero yo no me maquillo. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar eso. Los nuevos voceros no tienen títulos ni cargos, pero sí audiencia. Antes los periodistas no tenían que ir, no. Ve donde el economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, a buscar una impresión. Así era que mandaban antes. No, ya eso. Y si tú publicas una entrevista de él, la ves tú, el editor, el director de cámara y par de gente. Yo lo he entrevistado Convierten la política en una experiencia de consumo emocional. Cómo se transformó este auditorio cuando comenzaron a poner los videos ahorita de Casablanca, de Tolentino y de esa gente. Es una experiencia de consumo. No solamente de que, bueno, el dólar subió, no, es una experiencia de consumo. Entonces, antes eran los políticos, las autoridades del partido, los funcionarios, periodistas de opinión, tenían poder institucional, cargos, columnas en medio, etc. Ahora, no necesitan título ni cargo, tienen audiencia, carisma y control del contenido. Ellos producen su propio contenido. Ya ahora, por ejemplo, los políticos son los que le andan atrás para que le hagan un videíto y que sea una foto contigo. Son los creadores digitales que dominan todo el ecosistema. ¿Por qué son tan influyentes? Conectan desde lo cotidiano, usan formatos emocionales, no parecen políticos. Esto es muy importante. No parecen políticos. ¿Qué identificaron? Bueno, las candidaturas independientes en República Dominicana. Hay un pánico colectivo dentro de los políticos y el sistema del partido. Entonces comienzan a venderle el cuco a uno. Por ahí puede entrar cualquier cosa, pero cualquier cosa ha entrado por los partidos. Podemos tener una dictadura, y creo que Trujillo llegó por un partido, ¿fue verdad? Todos los dictadores, la gran mayoría, han llegado por un partido. Bueno, pero ¿por qué el pánico colectivo es? Uno puede inferir, no estoy diciendo que sea así, editen esta parte, por favor. Y si es que no les hemos cumplido a la gente, si es que los políticos no le han cumplido, entonces la gente dice, bueno, pues tú no me has funcionado. Pero los políticos, evidentemente, como tienen grandes recursos, acceden a grandes formaciones, por lo regular están un paso adelante, se enteraron de que ahora no se puede ser político. Antes era el saco y la corbata, no, ahora yo entonces me quito, primero me quité la chaqueta y me remangué, ¿verdad? La camisa. Entonces luego, no, ahora hay que quitarse la corbata. Después convencieron a una amiga y dicen, que ahora hay que quitarse los zapatos y por ese traje con tenis. Una aberración. Una aberración. ¿Verdad? Bueno, no tengo aspiraciones políticas, así que me voy a quedar con los zapatos. Entonces, desdibujaron todo lo que parecía. Entonces ahora el discurso es la antipolítica. Entonces, por eso que funciona. La política como experiencia de consumo. Hoy la política no se consume como debate, sino como un video de 30 segundos. Antes usted tenía que sentarse a ver un político. Por ejemplo, cuando entrevistaban a Toy de Campos, había mucho fondo. Usted tenía que media hora ahí viéndolo. Entonces tirarse a César Medina quitándose los lentes y después poniéndoselo en la boca para hacer una pregunta. Entonces, todo un drama. O los grandes líderes, un discurso de media hora y ganaban por aplauso, era media hora aplaudiendo.
Ahora es 30 segundos, y ya esos 30 segundos, ese es el discurso. No sabemos qué dijo, pero si me emocionó, ese es el tipo, ¿verdad? Pero si me emocionó de forma adversa, entonces ese no es el tipo. Un clip con música épica, que estos sí son buenos, porque entonces graban al funcionario montándose la guagua y ellos están saludando. Entonces ya es el discurso. Él no dice nada en el video, pero ya presentan la guagua, presentan a otra gente, una señora que sale cuando él llega, el niño, todas las cosas. Entonces esa es parte del discurso. Un streaming, el clásico también cuando tiran la pelota, que por lo regular siempre tienen que meterla. Después descubrieron que no tienen que meterla, hay que humanizarte, entonces ahora hay que falle. Hay que humanizarte, entonces como los humanos también fallan, el tipo falla. Y un podcast, que entonces ahora como la humanidad ha redescubierto su capacidad de hablar, entonces ahora todos tenemos un podcast. Todos tenemos un podcast. Esto transforma la política en algo. Emoción, es decir, lo siento, lo cotidiano, es lo que yo vivo, ¿verdad? A mí también me pasa. Lo único que no llego en un atajón. Compartible, lo paso a otros. Yo hoy me cambio de casa. Tengo una pequeña operación con todos los vecinos, siempre estuvimos unidos. Así que no, esperar este día. Ponerse este día contenta, muy feliz por todos. Estamos pidiendo hoy día este gran sueño que anhelamos de tener nuestra casita propia y que esto siga ojalá por mucho tiempo para que muchos más como nosotros que estamos recién viviendo nuestra casa propia también la puedan recibir ellos. ¿Verdad? No todo el mundo en traje, la doñita hablando, no, o sea, no soy político, es lo cotidiano. Que tiene 2 dedos. Entonces, voy a pasar rápido en 2 minutos. En Estados Unidos, en octubre de 2024, el 47% de los estadounidenses, incluyendo casi el 60% de los menores de 35 años, escucharon al menos un podcast. Nosotros tenemos tanto y somos tan poca gente aquí en República Dominicana que el problema es elegir cuál vamos a escuchar. Todos los días nos entrega un podcast nuevo. Por ejemplo, este pana que se convirtió en un fenómeno, gente que tradicionalmente no era político y eso, que precisamente su audiencia se engordó tanto porque no parecen políticos. Entonces era como un escape de la política tradicional y de repente para allá cogieron ahora los políticos, porque ahí es que está la audiencia. Este otro pana, que él mezcla videojuegos con humor y análisis político. Oigan ese manjar: humor, videojuegos y análisis político. Alexandra, que miren lo que hubiese sido una crisis cuando publicaron un video de ella bailando, no sé qué cosa, que ella hizo en el Congreso norteamericano. Salió uno bailando como que no es nada, todos bailamos. Y se le pasó. Bueno, a Trump no hay que presentárselo porque evidentemente el tipo, el showman. Así era una de las cárceles más corrompidas de México, la prisión de Topo Chico en Nuevo León. Las celdas eran un desorden total. De hecho, todo aquí adentro era un completo descontrol, pues el poder lo tenían los grupos organizados. Tenían tienditas y bares donde incluso se conseguían bebidas alcohólicas, grandes altares a la Santa Muerte, peluquerías, libertad creativa para pintar tu celda como quisieras. Incluso en la cárcel varonil había baño de mujeres, pues para noches de fiesta podían meter personas del sexo opuesto. En la zona de visitas íntimas tenían salas VIP con regaderas que parecen de hotel. Incluso los más apoderados tenían su propio espacio donde tenían puertas de seguridad doble y sistema de cámaras de seguridad. Esto que vemos es un arma muy utilizada dentro de cárceles, hecha con un cepillo de dientes. Topo Chico fue clausurado por las autoridades mexicanas en el año de 2000. Ahí identificamos ese, ¿cómo que se llama ese pana? Luisito Comunica, el del metro, el pana del metro. Él conjugó ahí los 3 elementos, informó, ¿verdad?, lo que en teoría estaba pasando, entretenimiento y su evangelización. Eso eran las cárceles antes.
Entonces, Latinoamérica, brevemente, ¿cuántos dedos me quedan? Me queda un dedo. Ok. Entonces, Bukele, que llegó un momento que todos los dominicanos, entonces, los políticos dominicanos querían ser Bukele, y entonces ponerse una cachucha, sin saber que eso afecta el pelo, la calidad del pelo. Yo me enteré tarde, entonces quedé como si haga una gorra, salí con los tenis que dice yo, y entonces no ponerse corbata, todo eso. Es lo que no es pendejo y se pone todos sus militares atrás. Eso sí no se lo quita. Bolsonaro, que el tipo también es una sensación, en un momento dije que hasta una puñalada le dieron. Pero un show más. Gustavo Petro, que es un fenómeno, es un personaje. Y ustedes tienen que ver el personaje que son sus seguidores también. Bueno, voy a pasar esto para que me queden ahí dos minutos ya. Regálame un dedo. Algunos movimientos. Se paró Joey. Bueno, el riesgo y la oportunidad, brevemente, antes de que Joey también. Riesgo. Audiencias desinformadas, pero movilizadas. La gente se está moviendo, pero quizás no con la información objetiva. La política como meme, sin profundidad. Yo no sé qué el pan ofrece, pero me cae bien, me divierte. Propaganda disfrazada de contenido cool. Oportunidades. Educar con entretenimiento bien diseñado, es decir, se pueden hacer videos entretenidos, pero que eduquen. Reposicionar causas sociales con narrativas atractivas. Crear contrapeso con responsabilidad ética en lo digital. Entonces, ya, voy a pasar ya, está bien. Ya. Señores, gracias por su tiempo. Gracias, Miguel. Hay una pregunta que te quieren hacer y para no... Ok. Muy buenas tardes, soy Joaquín Pérez. Me gustaría que menciones dos ejemplos de propaganda política gubernamental y cómo influye el tema de la publicidad del Estado en la libertad de prensa en los medios digitales. ¿Qué es lo que quieren que te diga? ¿Cuál es la primera? José Joaquín Pérez, felicidades por tu presentación muy buena. Me gustaría que menciones dos ejemplos de propaganda política gubernamental y cómo influye el tema de la publicidad del Estado en la libertad de prensa, específicamente en los medios digitales. Gracias. Sí. Voy a empezar por la última, a ver si se me olvida la respuesta a la primera. Noam Chomsky habla de los filtros de la comunicación. Y uno de los filtros de la comunicación es precisamente la publicidad. No solamente en el sector gubernamental. Eso es también el sector privado. Entonces, a nadie se le ocurre en su sano juicio, después que tiene 10 años tratando de levantar un medio digital, que logra un contrato, ¿verdad? Que logra el contrato, no que logró que lo pagaran, Abril, ¿verdad? Logró el contrato, después de 70 viajes, cámbiame la fecha de la propuesta, mándame nuevos los impuestos, la tesis actualizada, ¿verdad? A nadie se le ocurre de que venir público a ver en contra. A nadie se le ocurre eso. Afecta a la libertad de expresión desde el punto de vista de la censura previa, sí, ¿verdad? Pero algunos dirían, como decía mi mamá, que un loco no se... Entonces ahí uno tiene una censura previa, entonces evidentemente afecta. La respuesta de la primera se me olvidó. Se me olvidó la respuesta de la primera. Te la dejo. Te voy a hacer una pregunta impactante. Déjame sentarme. Sí. Me pegué de aquí. ¿Qué opinión le debe a Julián Assange, que duró 14 años preso, sin desacreditar el periodismo? Uno de los periodistas más éticos. Sin embargo, ninguno de los representantes de la prensa, ni mundial ni local, mencionó a Julián Assange. Aquí se entregaron como 4 premios periodísticos y nadie mencionó a Julián Assange. ¿No crees tú que el mayor traidor del propio periodismo estamos entre nosotros mismos? Le doy a compartir en la historia lo que le respondí al joven. Los filtros de la comunicación. Esos periodistas que usted menciona, todos trabajan en una empresa y esa empresa tiene que ser rentable. Y nadie va a atentar contra los intereses que afectó Julián. Entonces tenemos que estar claros de eso. ¿La ética? Bueno, la ética se relativiza
Porque mi abuela decía que cuando el amor entra por la puerta, la necesidad lo saca por ¿dónde? Entonces faltan líderes que respondan a los valores de la confirmación, no solamente a los valores de la competitividad, y es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo con usted. Gracias. Muy bien. Listo. Bueno, gracias.